Buenos días. Es una alegría poder estar aquí con todos ustedes y reflexionar acerca del texto que hemos leído. Hoy iniciamos una nueva serie en la iglesia, ¿no? Una serie titulada Encuentros con Jesús. Así que en las siguientes semanas vamos a ver diferentes encuentros o acercamientos que tuvo el Señor con diferentes personajes en la Biblia. ¿Correcto? Hoy lo que vamos a ver es este pasaje donde Jesús llama a algunos de sus discípulos a que lo siguieran. Ahora, el pasaje que hemos leído nos puede parecer algo extraño. Si lo leemos y lo vemos, puede ser muy extraño para nuestra cultura, ¿verdad? Quizás nos hemos preguntado, en algún momento que hemos leído, ¿cómo es posible que estos hombres lo hayan dejado todo por seguir a Jesús? Imaginémonos por un segundo, ¿ok?, que estás en el lugar de tu trabajo, en tu oficina, en el centro de tu labor, y Jesús está pasando. Y Jesús pasa por la puerta de tu oficina y te dice, ven, sígueme. La pregunta es, ¿qué harías? ¿Lo seguirías? ¿Lo dejarías todo? Eso fue lo que hicieron los discípulos. Pero si uno no entiende este pasaje fuera de su contexto, ¿verdad?, su contexto histórico, cultural, etcétera, etcétera, uno puede darle un aparente halo de espiritualidad al pasaje, ¿no? Es como que Jesús está pasando por el mar de Galilea y ve a sus discípulos y le dicen, síganme. Y ellos un poco más están flotando sobre el mar y siguen a Jesús, ¿verdad? Uno podría tener esa impresión del pasaje. Pero el pasaje no tiene que ver con eso. Porque para poder entender este pasaje, tenemos que introducirnos a la cultura hebrea. Tenemos que conocer el pensamiento hebreo con respecto, ¿ok?, a la crianza y al desarrollo de un niño judío. Y debemos recordar que en la Biblia nos separan la cultura, el idioma y más de 2000 años. Entonces, para poder comprender este pasaje, tenemos que entender el sistema escolar hebreo. ¿Correcto? Entonces, por unos minutos vamos a introducirnos en la historia. ¿Qué es lo que sucedía con un niño judío en los tiempos de Jesús? Ustedes recordarán el 2012, ¿quiénes les gusta el fútbol? A todos creo, ¿no? Bueno, la gran mayoría. Pero ustedes recordarán el 2012, ¿ok? Uno le preguntaba a un pequeño, a un niño, y le decía, ¿qué quieres ser de grande? ¿Ok? ¿Y qué te respondían todos? A ver, ¿cómo qué? Como Messi, correcto. No, yo quiero ser como Messi, decían. ¿Por qué? Porque realmente 2012 fue uno de los mejores años de Messi en el Barcelona, ¿correcto? Entonces, todos los niños, tú les preguntaban y querían ser como Messi. De igual manera, en aquellos tiempos de Jesús, un niño judío, ¿ok?, lo que más deseaba y anhelaba ser era llegar algún día a ser un rabino. Era el sueño, el ideal de un niño judío. Quiero llegar a ser un rabino. Y para ello, ¿ok?, tenía una preparación muy, muy fuerte. Y todo empezaba con la educación. ¿Ok? Con la educación. La primera escuela que ingresaba un niño judío era el Bet Shema, así se llamaba. ¿Ok? Bet Shema. Era la primera escuela en que un niño judío ingresaba. Y ingresaba a los 6 años hasta los 9 años de edad. Es decir, 3 años el niño judío empezaba a estudiar. Y el primer día de clases, ¿cuántos se acuerdan del primer día de clase? El primer día de clase de un niño judío era una cosa muy interesante, porque todos los niños estaban sentados, ¿verdad? Venía el maestro, el rabino, con unas tablitas. ¿Ya? Supongamos que estas sean las tablitas. Venía con unas tablitas y empezaba a repartir a cada niño la tablita, ¿no? Los niños ponían sus manos y el maestro colocaba la tablita. Y el maestro les decía, niños, tengan sus tablas ahí en las manos, ¿ok? Y pasaba luego y vertía, tenía una especie de jarro, ¿no?, de jarrita, tenía miel en esa jarra. Iba y echaba miel sobre la tablita de todos los niños. Obviamente, previo a eso les decía, no pueden comer todavía hasta que dé la orden, porque ustedes saben cómo son los niños, ¿verdad? Ok,
Entonces, el maestro echaba esa miel en cada tablita. Y después de servirles a todos, el maestro les decía, niños, pueden comer de esa miel. ¿Usted se imagina cómo era sido ese salón de clase? Los niños de 6 años comiendo esa miel con la mano, embadurnándose la boca, ¿no? El polo, qué sé yo, lo que estaban utilizando en aquella época. ¿Ok? Y después que el maestro veía que todos los niños habían probado la miel, se habían embadurnado, etcétera, etcétera, el maestro rabino decía lo siguiente: niños, la palabra de Dios es más dulce que la miel. Y citaba el Salmo 110, 103, que dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y el maestro judío hacía eso porque quería que a través del pensamiento concreto, o sea, de algo tangible, el niño supiera que estos próximos años, el estudiar la palabra era la cosa más hermosa o más dulce que podría ser. Fíjense esa educación, ¿no? Acuérdense que los judíos tienen un pensamiento concreto, ¿no? Piden a Dios, cae maná del cielo, ¿no? El mar se abre, ¿no? O sea, pensamiento concreto, no son como los griegos que es más filosóficos, ¿no? Más abstractos. Entonces, de esta manera, el niño judío empezaba su educación. Y en esta escuela, que es el Bet Shemá, el niño tenía que aprender en estos 3 años toda la Torá de memoria. ¿Ok? La Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces, imagínense ustedes 3 años estudiando la Torá. Entonces, el niño judío empezaba a estudiar Génesis, Levítico, eso, etcétera, etcétera. Cerca, o según el rabino, ¿ok?, iba tomando exámenes, se acercaba, el rabino le decía, a ver niño, no sé, un nombre, Francisco, ¿ok?, niño Francisco. Hemos tenido un tiempo estudiando la Torá, ¿ok?, y le hacía una pregunta que podría decir, dime de memoria, ¿ok?, la narración de Génesis cuando Abraham sale de su tierra hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y el niño tenía que decirlo de memoria. ¿Se acuerdan qué capítulo es el llamamiento de Abraham? ¿Y qué capítulo es el Sodoma y Gomorra? Uy, creo que jalaban ya en la escuela ahí, ¿ah? Mire, estamos hablando de Génesis 12 hasta Génesis 19. Obviamente que en esa época todavía habían los versículos, ¿no? Entonces, el niño judío tendría que recitarle de memoria a su maestro el pasaje que le estaba solicitando. Algunos niños rendían, ¿no?, eran buenos, pero otros fracasaban en su intento de decirlo por memoria. Entonces, el niño, imagínense cómo se sentía. El rabino se acercaba al niño y le decía las siguientes palabras. Gracias por estar en nuestra escuela, pero no tienes lo que se requiere. No puedes pasar al siguiente nivel. Ve a casa y sé un buen carpintero, pescador, es decir, dedícate al oficio de tu padre. ¿Ok? ¿Quiénes, en el pasaje que hemos leído, qué eran los discípulos? Pescadores. ¿Quién era Zebedeo, su padre, de algunos de ellos? Pescador. Es decir, el anhelo del niño judío que empezaba esta escuela de llegar a ser rabino quedaba frustrado, ¿no? Su corazón de ese niño quedaba roto porque no podía llegar a ser lo que él anhelaba. Entonces iba a la casa de su padre y aprendía el oficio de su padre. ¿Qué era Jesús? ¿Qué era José? Carpintero. ¿Ok? Ahora, haciendo un poco la analogía con Jesús, Jesús nunca pisó una escuela judía. ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús nunca pisó una escuela judía? Porque en la sociedad que él se movía, que él vivió, se le consideraba un niño ilegítimo. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán la historia de su nacimiento. Se encuentra en Mateo 1:18 que dice,
el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, el periodo en que María sale encinta era el desposorio. Y en la cultura judía, el desposorio, si bien es cierto, era como ya un matrimonio, ¿ok? Lo que no se podía tener en ese periodo era relaciones sexuales, estaba prohibida. Por eso, versículos más adelante, dice que José no quiso difamarla porque si no tendrían que apedrearla. ¿Ok? Entonces, Jesús había nacido, digamos, en una etapa del estadio del matrimonio judío en que no se debía tener relaciones sexuales. Ahora, si leemos Juan 8, 39, 41, cuando Jesús está hablando con algunos ahí en pleno desarrollo de su ministerio, dicen lo siguiente: respondieron y le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros ahora hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, miren la respuesta que le dan, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. O sea, Jesús vivía en una sociedad, evidentemente, que quedaba muy marcada la persona que nacía en este estadio del desposorio. Entonces, concluimos que Jesús no entró a una escuela judía. Y vamos a ver más adelante en los relatos bíblicos que también se nos indica esta realidad. Pero los niños que sí lograban memorizarse toda la Torá pasaban al siguiente nivel en su educación judía. Y la siguiente etapa era el Besh Mirra, ¿ok? Que iba de los 9 hasta los 12 años. ¿Y qué consistía? Consistía en memorizar los libros de sabiduría y los libros proféticos. ¿Correcto? Entonces, 12 años, hola. Mirra, se sabía todo el Antiguo Testamento de memoria. ¿Ok? Pero siempre que había que tomar el examen. Entonces venía el rabino a un niño judío y le decía, a ver hijo, toca hoy examen para ver si pasas al siguiente nivel en tu educación. Y le decía, quiero que me digas de memoria todo el libro de Job. Es un ejemplo. ¿Ok? Entonces imagínense, acabamos de ver una serie de Job, ¿verdad? Entonces le decía al niño de memoria todo el libro de Job. Habían niños muy brillantes que lo hacían, pero habían otros que empezaban bien y en el camino se olvidaban, tartamudeaban, etcétera, etcétera. Entonces el rabino se acercaba al niño y le decía nuevamente, regresa a casa y sé y aprende la labor de tu padre. Ese niño ya había pasado 6 años estudiando, ¿correcto? ¿Cómo cree que se sentía ese niño? Frustrado, con el corazón roto, ¿no? Ahora, ya ese niño cumplió 12 años. Se sabe el Antiguo Testamento de memoria. Es interesante ver lo que nos narra el Evangelio de Lucas en 2:41. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo, ¿cuántos años dice? 12 años, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y aconteció 3 días después que le hallaron en el templo, a Jesús, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Increíble, ¿verdad? Y nosotros podemos pensar, si no conocemos el contexto histórico o de la sociedad judía en la educación,
que Jesús utilizaba sus poderes de Dios para a los 12 años saber todas las escrituras, ¿ok? Y debatir con los doctores de la ley. Pero lo que el pasaje resalta no es que Jesús supiese las escrituras, porque otros niños de su edad que estaban en las escuelas lo conocían. Lo que el pasaje resalta es que se maravillan de la inteligencia de Jesús y de sus respuestas. Entonces, un niño de 12 años que estaba en esta educación conocía acerca de la palabra. Además que vemos en otros evangelios cómo Jesús cita de memoria a Moisés, cita de memoria a los profetas, es decir, cita muchos pasajes del Antiguo Testamento. Y habíamos dicho que Jesús no había entrado a una escuela judía. Entonces, las figuras de José y María emergen como unos padres devotos enseñándoles la palabra, ¿no? O sea, imagínense a ese niño Jesús aprendiendo a través de José, de María, porque José y María son unos personajes extraordinarios en la Biblia, ¿no? Pero bueno, aquellos niños que sí aprobaban estos 6 años de estudio, ¿ok? Ya eran pocos, cada vez se iban quedando en el camino pocos. Es como cuando uno ingresa a la universidad, ¿no? Empiezan en el primer siglo 100, pero ¿cuántos se gradúan al final? 20, ¿no? Pocos, ¿ok? Entonces, ya vamos avanzando y van quedando pocos en esa promoción. Entonces, los que salían airosos de esos 9 años de estudio pasaban a la siguiente etapa en su educación para ser un rabino. Y sería en nuestro contexto lo que podría ser la universidad, pasar a la universidad. ¿Ok? Entonces, los niños judíos, perdón, me estoy pasando una etapa. ¿Ok? La siguiente etapa sería el Bet Talmud, que iba desde los 12 hasta los 15 años. ¿Correcto? ¿Y qué se tenía que estudiar en esta nueva etapa? Los comentarios de los rabinos que habían explicado las escrituras. ¿Ok? Lo que serían en nuestros casos los comentarios bíblicos que podemos obtener en las librerías. Entonces, ya no un niño, sino el joven judío, de 12 a los 15 años, estudiaba los comentarios de los rabinos acerca de las escrituras. Entonces, una vez más, se tenía que pasar el mismo proceso. Venía el rabino, el maestro, y tomaba el examen al niño judío, bueno, al joven ya judío. Y le decía, tal rabino dijo tal cosa acerca de los sacrificios en Levítico sobre las ofrendas de paz. ¿Qué dijo ese rabino? Entonces el joven tenía que explicar la postura del rabino. Pero si no lo podía hacer, ¿ok? Nuevamente el rabino se acercaba al niño y le decía, no tienes lo que se requiere, ve a casa y sé el oficio de tu padre. Y eso sí era un golpe duro, ¿no? Era un golpe duro, porque estamos hablando que ese niño ya tiene 15 años, desde los 6 hasta los 15 años, estudiando la palabra. Pero aquellos que sí lograban pasar todas esas escuelas, iban a su última etapa de aprendizaje, iban a su última palabra en su formación para ser rabino. Entonces, la historia nos dice que alrededor de Israel probablemente habría entre 12 a 15 rabinos, maestros. Entonces, el discípulo, ¿no?, que había terminado, o el niño que había terminado estas escuelas, tenía que escoger un rabino, ¿no?, el que él quisiera, para seguirle. Entonces, ese joven escogía un rabino y le decía, bueno, yo quiero seguir a tal rabino, al rabino Wilder, por ejemplo, lo querían seguir, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedía? Si yo quería seguir a Wilder, yo tenía que acercarme a él y por 6 meses seguirlo. Pero la característica era que él no me dirigía la palabra en 6 meses. ¿Ok? Así de estrictos eran. No me dirigía la palabra. O sea, no existía para él. Yo lo seguía nomás.
Pero después de los 6 meses, el rabino veía que realmente digamos, ese joven sí tenía una expectativa, o sea, sí estaba tomando en serio el discipulado. Entonces, el joven se acercaba y le decía, rabino, quiero ser tu discípulo. Quiero ser tu discípulo. Y el rabino le decía, ven y sígueme. ¿Ok? Esa era la fórmula rabínica para aceptar a un discípulo. Le decía, ven y sígueme. Y por los próximos 15 años, ese discípulo tenía que seguir a su maestro. 15 años. Hay escritos, ¿verdad?, históricos, donde se nos menciona que los estudiantes, los discípulos, aprendían, por ejemplo, cómo el rabino dormía, si dormía de este lado, cómo comía, cómo se lavaba las manos. Es decir, era una convivencia con el rabino y aprendían todo del rabino. Entonces, vamos viendo que esos jóvenes estaban con la expectativa de que estaban a un paso de llegar a ser rabinos. ¿Ok? Pero faltaba un peldaño más. Cuando llegaba el tiempo de escoger un rabino, porque o se había muerto, o estaba enfermo, o algún otro motivo, todos los rabinos de Israel se juntaban en una especie de consejo y empezaban a discutir, ¿no?, para la elección de un nuevo rabino. Y escogían al más brillante de todos. O sea, ese joven que iban a escoger tenía que ser el más brillante de todos. ¿Sí? Entonces, después de discutir, a los 30 años aproximadamente, ese que algún día fue niño, veía sus sueños cumplidos de ser un rabino. Por lo que tanto luchó, al final se cristalizaba y llegaba a ser un rabino. De los 6 hasta los 30 años más o menos, era la educación por la cual tenía que pasar. Los otros que quedaron, ¿okay?, ya no podían llegar a ser rabinos, entonces ya no iban a su casa, ¿verdad? Porque si no, sería perder tantos años de estudio. O eran escribas o eran fariseos, ¿ok? Se utilizaba en esos ámbitos. Pero, yendo otra vez a Jesús, es interesante que a Jesús sus adversarios y otros le reconocen como un maestro, como un rabino. Y la pregunta cae de madura. Si Jesús no pasó por las escuelas judías, ¿verdad? Vemos que a los 12 años discute cara a cara con los maestros doctores de la ley. Hemos dicho que en la casa, en el hogar, lo formaron. En Marcos 11:27 se registra una inquietud de la élite religiosa del tiempo de Jesús. Y le dicen lo siguiente: volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, Jesús, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Es decir, viene la élite religiosa. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? En otras palabras, le estaban diciendo a Jesús, ¿tú no has pasado por nuestras escuelas judías? ¿Tú no has tenido un rabino que te ha mostrado, te ha enseñado? ¿Tú de quién eres discípulo? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Reconocían en Jesús, una autoridad. Que en ese capítulo Jesús los manda por la tangente y no le da la respuesta, ¿no? Porque les pone una encrucijada. Pero vemos que muchas personas en la Biblia reconocían que en Jesús una autoridad, como Nicodemo, se le acerca y le dice rabí. Los escribas, muchos escribas se acercan y le dicen maestro. Y diferentes personajes se acercan a Jesús de esa manera. Ahora, con esto en mente, vamos a entrar al pasaje. Con esto en mente vamos a entrar al pasaje para ir desarrollando.
Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Estos discípulos o estos hombres eran pescadores. No habían pasado, o por lo menos intentaron pasar por las escuelas judías. Usted se imagina a Pedrito, al niño Pedrito, cuando tenía que pasar el examen, o a Juan o a Mateo, qué sé yo, ¿ok? Evidentemente no lograron terminar su educación judía y terminaron siendo, ¿ok?, el oficio de su padre. Después dice el texto, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Ahora, hay otro dato que es importante que no podemos pasar por alto. Cuando Jesús llama a estos hombres, ¿ok?, es el año de popularidad de Cristo. ¿Ok? Es el año, básicamente el ministerio de Cristo se divide, o lo dividen en 3 etapas. El año de popularidad, la amenaza, la adversidad crece y al final pues, sus enemigos se rebelan y lo crucifican. Pero en este periodo en que Jesucristo llama a sus discípulos, se conoce como el periodo de popularidad de Cristo. Era el momento donde las multitudes lo seguían. ¿Ok? Donde traían los enfermos, traían a toda clase de personas que sufrían males para que Jesús los sanara. Ahora, este pasaje, ¿ok?, no nos dice, pero otros evangelios nos dicen que no es la primera vez que ven a Jesús ellos. Y en Juan capítulo 1 ellos tienen un acercamiento con Jesús, ya lo conocían. ¿Ok? Entonces, aquí vemos, ¿ok?, que 3 de ellos ya se habían convertido en discípulos de Jesús en Betania, según Juan. Pero no habían abandonado totalmente su próspero negocio de la pesca. ¿Ok? Ahora, de pronto, Jesús está andando por el mar de Galilea y los mira. Los ve, que están ellos en sus redes. Yo imagino, ¿ok?, a Pedro, a estos discípulos, decir, ¿no? Oye, el maestro nos está mirando. ¿Qué está haciendo por acá? Y Andrés le dice, oye, se está acercando. ¿Qué querrá? Y Jesús les dice, venid en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. ¿Se imaginan qué pudo eso golpear sus corazones? ¿No? Jesús se acerca y les dice, ven y síganme. Utiliza el método rabínico, ¿ok?, de llamar a sus discípulos o de llamar a un discípulo. Utilizando la fórmula de un rabino para aceptar un discípulo, hace que el corazón de estos hombres explote de alegría. Un rabino los llamaba, algo que jamás pensaron que iba a suceder. Imagínense, tantos años, ahora se encuentran que Jesús los llama, que Jesús los invita a que sean sus discípulos. Ahora, no quiero decir con esto que el único móvil de los discípulos para seguir a Jesús fue la realización de un sueño frustrado. ¿Ok? No estoy queriendo decir eso, porque en los otros evangelios, ¿ok?, se nos dice y se nos presenta a algunos de estos discípulos reconociendo a Jesús como el Mesías. ¿Ok? Lo que estoy tratando de explicar es que hay un contexto histórico, hay un contexto de la educación formal judía que nos permite entender la reacción de estos discípulos. ¿Ok? La reacción. ¿Por qué? Fíjense lo que dicen algunos estudiosos sobre este pasaje, como A.B. Bruce. Dice, sin embargo, no habría ambición personal entre sus motivos de seguirle.
Debemos admitir que los 12, y especialmente Santiago y Juan, no estaban libres de pasiones ambiciosas, como veremos más adelante, como el relato bíblico nos lo detalla, ¿no? Porque vemos más adelante que algunos de los discípulos empiezan a pelear, empiezan a haber discusiones, quién va a ser mayor en el reino, empieza a haber esa lucha, ¿correcto? Entonces, vemos aquí que Jesús los llama, a pesar de que quizás no comprendan totalmente ese llamado. A pesar que ellos de repente tenían en sus corazones otras motivaciones. Y nuestro corazón muchas veces puede ser movido por otras motivaciones al acercarnos a Cristo. Si somos sinceros, podemos descubrir eso en nuestros corazones. La semana pasada escuchamos a Julio y fue muy interesante lo que él dijo, ¿no? Él dijo, ¿cuántas conversiones ha tenido? 1.0, 2.0 y está en 3.0, dijo, ¿verdad? Primero dijo que había seguido a Cristo por una cuestión, ¿verdad?, de querer obtener algunas cosas, ¿no? Y lo que sucede en nuestras vidas, en nuestros corazones, es que quizás nos acercamos a Cristo no por las motivaciones o los anhelos de nuestros corazones correctos. ¿Ok? Pero es interesante que Cristo, a pesar de eso, les dice, síganme. Y en ese transcurrir de seguirle y caminar con Él, Jesús va moldeando sus corazones. Jesús va poniendo en orden las prioridades y los intereses del corazón. Desarrollaba este pasaje y me ponía a pensar en mi propia vida. Y cuando decidí seguir a Cristo hace 26 años, tenía 16, en aquel entonces, me doy cuenta que no entendía el Evangelio como lo entiendo hoy. Porque no había pasado ciertas cosas en la vida, ciertas crisis. Venía de un colegio cristiano, entonces creía que me merecía ser salvo de alguna vez. No soy malo, Señor. Eso pensaba, ¿verdad? Pero Jesús no me llamó, ¿ok?, a la salvación entendiendo todo el Evangelio, ¿verdad?, ni teniendo todas las respuestas, sino una fe sencilla. Y eso vemos aquí, que los discípulos no lo tenían totalmente claro, no lo tenían, pero deciden seguir a Jesús. Y como les dije, vean ustedes los otros relatos en otros evangelios sinópticos y al final vamos a llegar a que el corazón de los discípulos es una mezcla de muchas cosas. ¿Ok? Por ahí Pedro, en esta narración, se muere de miedo. Y Jesús le tiene que decir, Pedro, no temas. Porque Pedro le dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Se acuerdan? Sabemos que Pedro asustado ante la presencia del Señor. Esto nos lleva entonces a que no tenemos que saberlo todo. No tienes que tener incluso las motivaciones correctas. Algunos se acercan a Jesús, lo vemos en la Biblia, ¿no?, para que lo sanen. Después siguen caminando con Jesús, hay una transformación en sus vidas. Otros lo abandonan, etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí es seguir a Jesús. Sigue a Jesús. Él pondrá en orden tu corazón. Si tú decides seguir a Cristo, Él irá poniendo en orden las prioridades en tu vida. Él nos irá enseñando. Él irá eliminando aquellos afectos de nuestros corazones, ¿sí?, por los cuales no debemos seguirle. Y al final, como nos contaba Julio la semana pasada, iremos escalando en nuestro caminar con el Señor, ¿ok?, hasta tener esas motivaciones correctas o ese entendimiento
profundo del Evangelio. Si nos ponemos a pensar, ¿piensas lo mismo del Evangelio del Señor Jesucristo tan igual como el día que te convertiste? No, ¿verdad? No. Pero ¿qué hicimos? En fe decidimos seguir a Cristo. Entonces, sigue a Cristo. Obedece. Míralo a Cristo y síguelo. Podemos tener muchas cosas en la cabeza, pero sigue a Cristo. Lo que está en su palabra y Él ordenará nuestros pasos. Y quizás alguien viene por primera vez, o segunda o tercera, y está explorando la fe. Y puedes tener muchas cosas en la cabeza, muchas dudas, muchas preguntas, ¿sí? O de repente piensas que acercarte a Dios, uy, todo me va a ir bien ahora, me va a ir bien en los negocios, en la familia, etcétera, etcétera. Sigue a Cristo y Él te llevará hacia la verdad. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, Señor. Porque tú no llamaste, Señor, a hombres perfectos o que tenían todo solucionado, Dios. Llamaste a hombres, Señor, que en el corazón había luchas, Señor. Luchas con muchas cosas, Padre. Con sueños frustrados quizás, con temores a la deidad, con preguntas, Señor, oh Dios. Pero algo que hicieron, Dios, es seguirte. Y queremos, Dios, en esta mañana agradecerte porque un día, Señor, nos tocaste y decidimos seguirte, Señor. Y en ese proceso han pasado años, Dios, y comprendemos un poco más acerca del Evangelio, Dios. Gracias porque no somos los mismos, Dios. Gracias porque no esperas, Señor, que el que se acerque a ti lo sepa todo, Dios. Gracias, Padre. Oramos, Señor, que aquellos que están explorando la fe, Padre, te sigan y conozcan, Señor, el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.